Asesoramiento fiscal sí que hay bastante, pero asesoramiento en temas de pensiones no lo hay. Más control. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, la solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. Ten acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de corporativos y colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el honor, el placer de viajar hasta Maryland, muy cerquita de la ciudad de Washington, que muchos más oyentes conocerán, para hablar con una madrileña que se llama Pilar González de Orduña. Ella es CEO de una compañía que se llama Gorduna, y este espacio no podía comenzar de otro modo que con la pregunta típica: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, Pilar? Bienvenida. Hola Raúl, muchas gracias. Pues la verdad es que vine por trabajo. Me destinó la Administración Española. Yo soy del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de Seguridad Social, y me destinó a Washington, a la Embajada, en concreto a la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y bueno, pues después de 5 años me quedé aquí, dejé la Embajada y creé una empresa, Gorduna. Wow, o sea que tú eres como yo, de los que hemos cambiado la siesta española por el sueño americano y estamos aquí viviendo en este lado del mundo. Oye, Pilar, cuéntanos, ¿qué es esto de Gorduna? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico a asesorar en temas de seguridad social y concretamente en pensiones públicas, tanto americanas como españolas. Y bueno, esa es una rama de servicios que ofrece mi empresa, pero también asesoro a empresas en temas de beneficios, los que aquí se llaman perks, ¿no? Como son planes de ahorro o seguros de vida o seguros de salud. Entonces tengo esas 2 ramas en mi empresa. Fíjate que algunos de los oyentes que tenemos, que son muy jóvenes, oirán pensiones y la tentación es, a mí esto me queda muy lejos, voy a pagar y voy a dedicarme a buscar otro podcast Pero yo desde ahora les digo, no os vayáis, porque la juventud es esa enfermedad que se cura con el tiempo pasa muy deprisa. Y además vivimos en un país en donde desde muy jovencitos están planificando sus ingresos futuros, ¿no? Ya se llame pensión, ya se llame 401k, ya se llame como sea, pero desde muy joven se tiene esa idea de planificación de los ingresos futuros. ¿Cómo podéis ayudar a la gente? O sea, ¿estás de acuerdo con ese planteamiento? ¿La gente joven hoy se preocupa más de lo que nos preocupábamos nosotros, o nosotros lo teníamos ya como, bueno, como va de propio y esto me va a llegar y no me tengo por qué preocupar? ¿Ves algún cambio en la forma de pensar de los jóvenes? Sí, efectivamente, pero también depende mucho de la cultura de cada país. Y esa fue una de las razones que me impulsó a crear Gorduna, porque, bueno, pues yo llevo muchos años en el campo de la seguridad social española, vine aquí, estudié a fondo el sistema de seguridad social americano, el mercado laboral, y las diferencias con respecto a España, que es mi referencia, son abismales, pero estoy segura que en otros países pasa lo mismo que en España. Pues tenemos un sistema en el que, bueno, es más bien cómodo, paternalista, y los trabajadores, especialmente los jóvenes, no parece que se sientan muy preocupados por el tema de las pensiones. Sin embargo, todos saben que hay un problema gordo en el sistema español, en el sistema estadounidense, que las pensiones dentro de unos años no van a ser suficientes para todos, pero pues aquí en Estados Unidos las cosas se ven de diferente manera y los jóvenes sí que tienen o toman cartas en el asunto y empiezan a mover sus ahorros, y en España digamos que no tenemos esa cultura, y bueno, pues dejamos un poquito que el sistema nos cuide, lo que es un craso error. Es un craso error, porque efectivamente lo que me fascinó es que el modelo estadounidense es el que se tiene que implantar en muchos países. Enseñar
a los ciudadanos, a los trabajadores, que tienen que ahorrar no solamente con su pensión pública, que es obligatoria. Tú trabajas y tienes que cotizar al sistema. Es que es una fuente de financiación, pero solo una, hay que completarla, ¿no? Y es que yo creo que lo tienen tatuado todos los ciudadanos estadounidenses. El mercado laboral también es diferente a otros países, pero tú llegas a Estados Unidos, te contrata alguien y no solamente negocias el salario, es que negocias también tu plan de pensiones, esos 401k tan famosos, ¿no? Negocias tu seguro de salud. Eso en otros países no se ve, ni se plantea. Estamos ahora en España un poquito empezando a entenderlo y bueno, aquí hay una parte muy importante que muchas veces se pierde de vista y es que aquí esto funciona porque la administración va de la mano con el empresario. Entonces, esos 401k son un plan de gobierno, unos tradicionales planes de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el sistema está muy engranado y entonces funciona muy bien. En otros países, pues estos planes privados, estos planes de empleo, como se pueden llamar en España, pues o no, ahora están empezando a tomar un poquito más de importancia, o a lo mejor en otros países ni siquiera existen. Entonces, claro, la cultura es diametralmente diferente a la que hay en Estados Unidos y eso es un grave error para el país. Y eso es lo que hay que hacer cambiar. Entonces, claro, Gorduna, cuando comencé me di cuenta que mi visión era educar a la sociedad para tener un retiro financiero digno. Y eso es despertar a los jóvenes principalmente para que ellos se den cuenta que tienen que ser activos, no pasivos, tienen que buscarse otras formas de ahorro. Y cuanto antes comiences, mejor son los resultados. Fíjate, sácame de mi error, si no estoy, si estoy equivocado, pero como sabes, yo trabajé 20 años en un banco y yo siempre he oído desde históricamente que teníamos un problema que iba a llegar en los próximos 30 o 40 años. Y uno no era muy consciente porque dice, bueno, 30 o 40 años pasa, es algo que queda mucho por llegar, pero el tiempo se va acercando. Claro, el sistema de pensiones tal y como lo conocemos está pensado para unas personas que se jubilaban a los 65, que morían de media a los 70 y que tenían 5 personas, 5 hijos, dejaban 5 hijos aportando al sistema, 4 hijos o 3 hijos, ¿no? Hoy la realidad es que la gente se jubila a los 62 o 65, imagínate, pero se muere a los 90, con lo cual son 25 años de renta pasiva, de ingresos que están teniendo, dejando 1,5 hijos en el sistema aportando, ¿no? Por tanto, eso que además se va con la natalidad que está llegando en España, se va a endurecer mucho más, es una de las causas de por qué tenemos que estar preocupados, porque no vamos a tener las pensiones como las hemos conocido, ¿no? Efectivamente, es la no sostenibilidad del sistema. Es verdad que, bueno, pues que continuamente vemos en la prensa diferentes opiniones. Sí, el sistema es sostenible, si hablan, bueno, los políticos. No, el sistema no es sostenible. Algunas personas más críticas. Porque La realidad es bastante sencilla. A ver quién le puede poner el cascabel al gato. O sea, los políticos no se pueden meter con eso, porque es que en el momento que tú te echas encima 8 o 9 millones de votantes que son pensionistas, a ver 10 ya. En 10. España ya son 10 y en Estados Unidos tienen el mismo problema. Es decir, que al final nos encontramos con que se empiezan a jubilar la generación del baby boom y, como tú dices, la esperanza de vida es que está cayendo en picado. Entonces, no hay sistema que sostenga todo esto. Es más, en España, si aplicamos estrictamente la denominación de sostenibilidad del sistema de seguridad social, el sistema ya no es sostenible, porque, bueno, yo llevo muchos años en presupuestos y con cuentas públicas y todo esto evidentemente está publicado, el Estado lo publica todos los años, pero el sistema ya no es sostenible. Lo que pasa es, porque realmente lo que están ingresando la Tesorería General de la Seguridad Social por cuotas no puede pagar todas las pensiones que hay hoy en día. Entonces, el sistema ya no es sostenible. Lo que pasa es que, bueno, pues hay otras fuentes de ingresos, deuda pública, fondos de contingencia, en fin, otras formas de financiación. Lo que pasa es que esto se va a agravar y ahí está el problema. Y, bueno, como tú dices, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque como son tantos pensionistas, cualquier medida pues puede generar, bueno, malestar y al final
no es lo que los políticos desean, pero esto tarde o temprano va a generar un problema muy gordo y habrá que hacer algo, más pronto que tarde, porque ya estamos viendo las tensiones que hay en la economía. Y esto no solamente pasa en España, es que pasa en muchísimos países, porque el baby boom, más tarde o unos años antes, unos años después, fue un fenómeno a nivel global, a nivel mundial. Entonces, aquí lo tienen muy, muy, muy estructurado. Los federales sacan un informe todos los años y te van ajustando el año en el que el sistema no puede pagar la totalidad de las pensiones. Para Estados Unidos es en el 2034. También están igual. O sea, es una prioridad para el gobierno poner unas medidas que permitan tener mayor financiación. Pero a ver quién se atreve, ¿no? Pero también son conscientes. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues tienes otras financiaciones cuando te rejubilas, como ese 401k, ¿no? Como anualidades. En fin, en España como mucho tenemos la renta que te puede dar un piso que tengas alquilado, ¿no? Que eso es muy típico en España. Pero muy poca gente se dedica a ahorrar en un plan privado. Claro, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Vale, bien, visto este escenario y luego visto también, que es otro de los fenómenos que deben de preocupar a los jóvenes, porque claro, ¿por qué no nos ha preocupado a los jóvenes? En teoría es porque, bueno, al final se tenía en cuenta los últimos 15 años cotizados para calcular la pensión, entonces tú decías, bueno, me da igual no estar cotizando al principio porque al final espero que las cosas me vayan mejor. Pero claro, de esos 15 se está hablando de 25 y de esos 25 se está hablando de la vida laboral total, que en el fondo es un criterio de justicia. Oiga, le vamos a dar en proporción a lo que usted ha aportado durante toda su vida laboral en el sistema, ¿no? Entonces, claro, eso empieza a afectar a la gente que hoy no está preocupada por eso, pero que dentro de 30 años va a poder estar preocupado de no haber cotizado en este momento o de no haber tenido su plan. Mi pregunta hacia ti es, oye, ¿qué nos aconsejas desde Gorduna que se puede hacer siendo joven para tener una buena jubilación o siendo más senior, pero sobre todo con esta particularidad que tú tienes, que ves pensiones de Estados Unidos y ves pensiones de España? Sí, bueno, vamos a ver, realmente el consejo es el mismo. Cuanto antes te pongas manos a la obra, mejor. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si tú estás trabajando en España y no has viajado a lo largo del mundo, digamos que, bueno, tienes que plantearte alternativas en España, que pueden ser un plan de empleo si te lo ofrece tu empresa, un plan privado. Lo que pasa es que en España las ventajas fiscales, que es algo fundamental, bueno, pues están todavía son un poco escasas, digámoslo así. Y además, el problema que tiene España, que es un poquito que hay que pulirlo, es que muchas veces cambian las reglas a mitad de juego, de partido. Es decir, pues hace unos años los planes individuales tenían una deducción muy alta y ahora ya no, porque quieren fomentar los planes de empleo, esos planes como un 401k, ¿no? Entonces eso desincentiva, pero hay que hacer un plan privado o, bueno, pues una anualidad o buscar alternativas, que las hay. Y nosotros, bueno, pues estudiamos la situación laboral y vemos de qué forma puedes encontrar alternativas. Pero sobre todo para aquellas personas que tienen vida laboral en España o en otro país y también vida laboral en Estados Unidos, bueno, es mucho más interesante las posibilidades que existen. ¿Por qué? Pues porque al tener vida en varios países y existir acuerdos internacionales, te puedes encontrar con que además de tener, que siempre es aconsejable, una pensión privada, un 401k u otros productos financieros, también puedes, digamos, mediar en tu pensión pública. ¿Vale? Y eso ahí es donde tienes que diseñar una estrategia que te permita maximizar tus cotizaciones. Y ese es nuestro expertise. Conozco perfectamente los convenios bilaterales que existen entre España y Estados Unidos y en concreto para un trabajador que ha trabajado en España, independientemente de la nacionalidad, y que ha trabajado en Estados Unidos, bueno, pues se abre un mundo de posibilidades porque puedes permitir
mejorar notablemente tu pensión pública española y estadounidense. Y si estás en otro país, también la del tercer país. Es decir, que ahí la gracia del sistema es que existen acuerdos bilaterales que benefician notablemente al trabajador. ¿Que la normativa puede cambiar? Pues como tú has dicho, obviamente, claro, parece que en España nos estamos encaminando, no con la nueva ley que ha salido ahora en el 2023, pero sí parece que se está intentando ampliar, pues por ejemplo, la vida laboral a la hora de tener en cuenta el cálculo de la pensión, ¿no? Bueno, pero hoy por hoy tienes que tomar una decisión. Hay que ponerse manos a la obra. Entonces, hay que tener en cuenta la normativa actual y luego, si hay cambios, ya veremos, pero hay que empezar a hacer algo. No te puedes quedar de forma pasiva. Y como te decía al principio de nuestra conversación, ¿no? Cuanto antes lo hagas, mejor, porque esto es una cuestión financiera. Yo no soy asesora financiera, pero todo el mundo sabe que el que ahorra $1, €1, cuando tiene, pongamos, 25 años, va a tener un rendimiento a 30 años muchísimo mayor que el que lo ahorra con 55 teniendo un margen de 10 años. Eso es obvio. Entonces, claro, si ahorras simplemente o apartas cuando tienes 25 años todos los meses $10, es que te encuentras con que te puedes retirar más joven, te puedes retirar con una calidad de vida la misma o mejor que cuando trabajas. Es que no tiene nada que ver con el escenario típico de muchos trabajadores que están, bueno, pues como una situación en España, ¿no? Con una sola pensión pública. Ujú. Fíjate que te estaba escuchando y estaba pensando, claro, pero es que para eso hay que tener otra cosa que yo creo que nos cuesta nos cuesta meterle a la juventud. Es una cultura financiera, es una cultura de mis números, porque al final todo esto se lo dejo a un tercero, que es el que me tiene que velar, ¿no? Y un poco hablabas tú del paternalismo del Estado, pero es que la responsabilidad de tus finanzas es solo y exclusivamente tuya, ¿no? Y tú sabrás cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Después no vale lamentarse cuando llegas allí y decir, ay, pues vaya pensión que me ha quedado. Bueno, ya, pero ¿y qué hiciste durante el tiempo para planificar, no? Pero eso es difícil. Claro, estaba pensando en que estos son temas muy complejos si no tienes un asesoramiento y no tienes, digo, porque tú puedes intentar leerte todas las leyes, pero si no estás ducho en eso, si no estás, al final todo eso está escrito en un lenguaje que es muy difícil para el común de los mortales. ¿Cómo se ponen en contacto contigo o cuál es el perfil tipo de personas que se ponen en contacto contigo y te dice, oye, Pilar, estoy en tus manos, échame una mano? Bueno, pues sí, a través de mi página web, que es www.gorduna.com, y bueno, tengo mi perfil en LinkedIn. ¿Y qué tipo de personas se ponen en contacto conmigo? Pues aquellos que tienen vida laboral, sobre todo, aquellos que tienen una vida laboral en España y en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y esto fue una de las causas por las que yo también decidí lanzarme y emprender, porque claro, siendo funcionario durante casi 20 años, de repente dices, bueno, y entonces, pues porque creía que podía aportar algo muy valioso a la sociedad, a los ciudadanos, a los trabajadores, de cualquier parte del mundo, ¿vale? Esa educación financiera de la que tú estás hablando. Yo no soy asesora financiera, pero sí que puedo explicar en qué situación nos encontramos, que no es suficiente un plan de pensiones público. Y, bueno, pues durante mis años en la embajada, en la Consejería de Trabajo y Seguridad Social, por primera vez estuve en contacto con los ciudadanos, porque antes, bueno, pues yo estaba en un despacho, ¿no? En Madrid. Y bueno, fue una experiencia súper enriquecedora para ciudadanos y con empresas. Y es ahí donde te das cuenta que es muy difícil encontrar un asesoramiento también acorde, ¿no? Tener la confianza de que, bueno, pues estás con alguien experto en la materia. Asesoramiento fiscal sí que hay bastante, pero asesoramiento en temas de pensiones no lo hay, no lo hay. Y eso fue lo que me impulsó a abrir esta empresa, porque gente que de verdad tiene muchísimo interés en saber qué hace con su vida, porque hay muchas posibilidades, desde contratar un convenio especial aquí en Estados Unidos con la Seguridad Social Española, hasta irte a trabajar como autónomo a otro país o de una empresa. Todo eso va a influir en tus pensiones públicas.
y no hay expertos en la materia. Entonces, eso fue lo que me impulsó a crear una empresa, porque yo creo que siendo esa mi especialidad, bueno, pues podía sembrar, ayudar a aportar ese granito para educar a la sociedad y educar a las empresas, porque cuando una empresa de cualquier parte del mundo viene a Estados Unidos, hay que amoldarse, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie, hay que amoldarse al país, a entender la cultura, cómo es el mercado laboral. Y aquí hay unos problemas tremendos en el mercado laboral, es que es muy difícil conseguir el perfil de trabajador que necesitas. Y para eso tienes que entender cómo funciona el sistema, no solamente un salario, tienes que ofrecerle algo más, seguros, que es lo que hablábamos antes. Entonces, todo eso es educación. Y eso es también parte de mi servicio, ¿no? Que tanto el empresario, los particulares sepan qué hacer con su vida. Y al final sepan que tienen una opción, tracen un camino y tengan la seguridad de que, bueno, que están haciendo todo lo posible para retirarse cuando quieran y con una seguridad financiera que hoy por hoy, pues bueno, no todo el mundo la tiene, Sí, sí, sin duda. desgraciadamente, claro. Sin duda. Fíjate que al hilo de lo que te escuchaba, se me ocurrían dos cosas. Una, que efectivamente la alternativa a no contar con un servicio como el vuestro es muy dura, porque es intentar contactar con la tesorería, que es como una Dolor. aguja en un pajar. Intentar encontrar dentro de la tesorería la persona que entienda tu situación, que entienda que has estado viviendo unos años fuera, sobre todo para los expatriados que hemos pasado por diferentes países, que entienda esos códigos y esos convenios entre diferentes países, que lo sepa interpretar y que además quiera echarte una mano, porque también te encuentras con gente que te dice, ¡buf! Eso es complicadísimo, es que eso... Claro, que si, me estás hablando de República Dominicana. Si me hubieras hablado de Chile, sí, porque me lo sé, pero de República Dominicana eso vas a tener que encontrar a alguien que... Y claro, eso es, digamos, ese es el servicio estándar al que tú puedes acceder, ¿no? Con lo cual, contar con alguien como vosotros yo creo que es interesante. Y la segunda es que hablabas antes de las empresas, ¿no? Me parece muy importante también para todos los emprendedores o todos los empresarios que estamos en Estados Unidos, que tenemos que contratar personas, pensar en el tema de la jubilación de las personas como un plus dentro del paquete que tú ofreces a la persona, ¿no? Y tú puedes darle un plus básico o darle algo que de verdad le vaya a merecer la pena. Y para eso, pues como tampoco somos expertos, también yo creo que por ahí podéis asesorar, ¿no? Sí, claro. Y además es que hay que tener en cuenta que al final no hay nada peor que morir de éxito. Una empresa que va fenomenal, viene aquí a Estados Unidos, tiene el producto estrella, lo lanza y de repente, ¿qué? Se muere de éxito porque no tiene personal, no contrata a la gente que necesita. Entonces, encontrar, y no solamente encontrar, retener el talento, tú lo sabes mejor que nadie, es una odisea en Estados Unidos. Pero hombre, tú has venido aquí a tener éxito, pero morir de éxito es lo peor que pueda haber. Entonces, nosotros ayudamos a que las empresas retengan ese talento, porque ayudamos a que el empresario entienda que tiene que ofrecer lo que aquí se demanda. Y tiene que ofrecer no solamente lo que aquí se demanda, sino productos mejores, que es la única forma. Y con esto sí que te quería comentar algo con respecto al tema de la tesorería. Yo, que soy funcionaria de la Seguridad Social, me gustaría echar un cable a mis compañeros de la tesorería, del INS de la Seguridad Social, porque sí es cierto que vivimos tiempos súper difíciles, especialmente después del COVID. Bueno, pues la situación en España fue muy complicada y hablo en Seguridad Social, que es mi casa. Mis compañeros, bueno, no te puedes imaginar el nivel técnico que hay en seguridad social. Pero como tú dices, es que claro, el convenio de Chile, el de Iberoamérica, tal, es muy complejo. Pero es que además, sale constantemente en las noticias, La la casuística seguridad será. social necesita personal. Entonces, al final, resulta que todo el problema cae en los ciudadanos, que no están bien atendidos. Y es una pena. Y eso también me hizo a mí pensar que quizás yo podría ayudar a esos ciudadanos a que enfocasen mejor sus problemas y que ya directamente con esa sede electrónica pudiesen ir al grano, bueno, de alguna manera, pues hacer la gestión que tienen que hacer, ¿no? Porque, bueno, yo asesoro en pensiones, pero también en seguridad social.
Entonces, bueno, también es una parte del servicio, ayudar a aquellas personas que en temas de seguridad social se encuentran un poco perdidos y que la seguridad social, ya sea el INS con las pensiones, la tesorería con la recaudación, bueno, pues por la situación tan difícil que nos encontramos ahora, no está dando la respuesta que el ciudadano desea, ¿no? Y lo digo sin ánimo de... es muy español esto de criticar, ¿eh? Sin ánimo, lo digo como usuario, como administrado que se ha presentado en las oficinas y le han dicho, ¿tiene usted cita previa? Pues mire, no tengo cita previa, pero es que además vivo a 8.000 kilómetros de aquí, tengo esta ventana para venir a verles y de qué manera podría... No, pues es que tiene usted que llamar a este teléfono y siempre te encuentras alguno al lado y dice, ¿el teléfono? El teléfono no te cogen, llevo yo aquí 7 días haciendo cola. Y entonces eso te desespera, ¿no? Porque dices, wow, ¿no? Menos mal que no lo necesito para mañana mismo, porque si lo necesitara para mañana mismo sí que tendría un problema. Pero bueno, oye, hablabas antes de lo de retener el talento. Fíjate que ahí tengo que echar el asco a mi sardina, ¿no? Arrimar el asco a mi sardina, porque a nosotros no nos gusta hablar de la retención. Yo creo que esto es un término que queda un poco viejuno, ¿no? Porque lo de la retención del talento es como tener condiciones que hagan que la gente no se pueda ir a tu lado. Cuando hoy, al final, estos planes, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Es una pequeña tontería que se me acaba de ocurrir, pero al final estos planes lo que consiguen es crear las condiciones para que la gente se quiera quedar, más que retenerlo, ¿sabes? Crear ese ecosistema en donde la gente dice, wow, oye, pues es que mira, me tratan bien, hago un trabajo que me gusta, me brillan los ojos con esto y además de eso me cuidan con estas condiciones, ¿no? Qué interesante, porque ya no puede ser esos planes de te doy un bono a 6 años que luego nunca vas a conseguir para retenerte, porque me suena como a, ¿no? Pero bueno, Rancio. esto No, tienes toda la razón. Estoy un poco viejuna, tengo que renovar mi vocabulario, pero efectivamente, es que está clarísimo. Tienes que dar incentivos y que estén a gusto, pero que incentivos reales, no esas, digamos, pequeñas ayudillas de hoy, pero para mañana ya no te queda nada, ¿no? Entonces, sí, aparte hablamos porque de cosas luego serias. la parte de la económica no es, bueno, eso ya me metería en otro fregado que no va con lo que estamos hablando, pero toda la parte de motivación ya no solamente es la económica. Hoy los jóvenes, sobre todo, están buscando otras motivaciones que no tienen nada que ver con lo económico. Están buscando realización, están buscando tiempo libre, están buscando una vida personal, están buscando cómo su empresa responde a la sociedad. O sea, hay muchas más cosas ahí que son mucho más motivantes para los jóvenes que no solamente el salario. Oye, cuéntame, porque este es un programa también de gente que vive fuera de sus fronteras. ¿Volverás? ¿Tienes idea de volver algún día o no? Desde luego. Es que yo, o sea, como España, en ningún sitio. Bueno, No, fíjate, siempre. déjame que lo hile, perdona que te interrumpa, pero es que Sí, sí. este también es el sueño de mucha gente a la que hemos venido fuera. Dices, oye, si yo con una pensión o con unos ingresos equiparables a los americanos pudiera volver a España, soy capitana general de todos los ejércitos, ¿no? Así es, así es. Sí, vamos a ver, yo desde luego sí que quiero volver, no sé en qué momento, la verdad es que estoy en un momento estupendo de mi vida, mi familia también está fenomenal, pero las raíces son las raíces, quiero que mis hijos disfruten de España, que son pequeñitos, entonces, bueno, pues, en fin, sí, volveré. Lo que pasa es que, bueno, has enlazado con un tema de lo más interesante, claro, es que venir a Estados Unidos también es una oportunidad y como emprendedora casi única para mí, ¿no? Entonces, a nivel personal estoy muy bien. Pero claro, muchos como yo, muchas personas en Estados Unidos, bueno, pues también hacen sus cuentas y obviamente, sobre todo en Estados Unidos es muy grande y hay sitios más caros, otros más baratos, pero bueno, aunque la pensión española, pensión americana es más alta, que todo hay que decirlo, pero bueno, es verdad que tú tus pensiones públicas te las llevas a cualquier parte del mundo y es ideal, ¿no? Pues una situación que llama mucho la atención, muy atractiva, bueno, pues retirarte en España con una pensión americana, con una pensión española, compatibles, por supuesto, con tus planes privados y la verdad, vivir y disfrutar de la vida. No es ese mi plan, yo quiero volver a mi seguridad social porque de verdad es una casa estupenda, he pasado años maravillosos, he aprendido muchísimo y los compañeros son fantásticos, pero sí que es cierto, sí que te digo que en la mente de muchos está pues el retiro en España, porque lógicamente es que en España se vive fenomenal, se vive fenomenal. Sin duda, sin duda. Y eso, y no tienes más que ver toda la gente que nos visita y se queda allí, ¿no? Y
Aunque fíjate, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que quitar los españoles es esta, no sé quién escuchaba el otro día en una entrevista que decía, no, bueno, al propio seleccionador español, a Sergio Scariolo, decía, los españoles no sois tan malos como estáis diciendo siempre y en España no se vive tan mal como vosotros decís siempre, ¿no? O sea que si alguna vez empezáramos a valorar más lo que tenemos, nos iría yo creo que mucho mejor como país, ¿no? Sí, 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 desde luego no todos son sombras. Evidentemente, España es un país fantástico, no solamente para el retiro, sino también, bueno, en otros ámbitos. Lo que pasa es que, bueno, a ver, Estados Unidos también es muy atractivo y yo entiendo, porque lo estoy viviendo en mis propias carnes, todos los emprendedores o personas que les desplazan su empresa y es una oportunidad también muy interesante. Porque aunque estés solamente unos años en Estados Unidos o en otra parte del mundo, no tiene por qué ser Estados Unidos, es que la experiencia de salir de tu país es muy enriquecedora y esa es una opinión mía para ti, para tu familia. Y no hace falta pasar toda tu vida laboral en otro país, una experiencia de unos cuantos años, vuelves a España y creo que eso es un valor positivo porque aportas muchísimo también a España, a tu empresa o creas tu propia empresa, que eso también lo hacen muchos españoles. Vienen a Estados Unidos y al cabo de un tiempo deciden coger las maletas, volverse a España y ese cambio que han sufrido en su mente, bueno, ese cambio de cultura les hace, bueno, pues pensar de otra manera y abrir sus puertas en España y se encuentran con que trabajando en España, bueno, han conseguido, bueno, pues una mayor calidad de vida que antes de emigrar, ¿no? Sin duda. Entonces, no, España es un sitio especial, estupendo para muchos tipos de planteamientos de futuro, sí, sí. Y una apertura mental, viajar te da una apertura mental, dejas de pensar que solamente la tortilla española y el jamón de jabugo es lo mejor que hay en el mundo, encuentras otras culturas, otras formas de hacer y siendo muy buenas, pero hay otras formas de pensar y de vivir. Pilar González de Orduña, CEO de una empresa que se llama Gorduna, obviamente por los apellidos. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y los tips y pondremos tu página para que te puedan visitar. También efectivamente está el perfil de LinkedIn, así que te deseo muchos éxitos. No te deseo suerte porque eso solamente se le desea a los malos toreros. Te deseo muchos éxitos, muchas buenas aventuras en este viaje que ambos estamos viviendo por este lado del mundo y nada, que la conversación continúe. Te mando un abrazo. Pues un abrazo muy grande para ti, Raúl. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con estos minutillos, esta media hora contigo y con la audiencia. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!